En el capítulo 4, por favor, hermanos, Efesios capítulo 4. Y entonces vamos a ver, hermanos, en esta porción, lo que es vivir en unidad. Ya hemos entendido que debemos vivir como corresponde, como ser cristianos, como cristianos que somos. Y esto es a causa de lo que dice el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Ahorita estábamos cantando acerca de la ciudad de Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca de ese lugar en el cual el Señor, Él es el dueño de todo, y los que han creído en Él, su pueblo, estarán con Él por la eternidad. Mencioné que era un lugar físico, que es un lugar real, que estaremos con carne y hueso en ese lugar y que serviremos al Señor por la eternidad. Ahora, al ver este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo lo que enseña es muy bien, debes vivir como corresponde, porque debes reflejar, guardar, cuidar y saber y entender la unidad que hay en este cuerpo llamado la iglesia. La unidad que hay en el Padre, la unidad que hay en el Hijo, la unidad que hay en el Espíritu Santo. El versículo 4, donde dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza, habla de la obra del Espíritu Santo. El versículo 5 habla de la obra de Jesucristo o la unidad en Jesucristo y dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y por último, el verso 6 habla de la unidad en el Padre. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hablaremos entonces que debemos reflejar la unidad. Lo primero, verso 5, la unidad en el Espíritu. Dice el texto, hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. ¿Cómo se llama este cuerpo? La iglesia. Es un cuerpo de creyentes, es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo en el cual dice en Efesios 5 que Él es cabeza y autoridad. Y ese cuerpo está formado por todos los que han creído y creerán en Jesucristo como su amo y salvador. Nota en el capítulo 2 de mismo Efesios, versículo 16, por favor, y les pido que lo lean. Notemos ese cuerpo, la iglesia. 2:16, hermanos. ¿Listos? ¿Qué dice? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De los dos, ¿y a qué se refiere? Judíos, gentiles, en un solo cuerpo. Hermanos, todos los que han creído y creerán forman parte de ese cuerpo. 5:23, cuando hace el ejemplo o está hablando acerca de la relación de Cristo con la iglesia, así la esposa con el esposo. Noten lo que dice, por favor, 5:23. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, ¿por qué es esto? Verso 23. Porque el marido, perdón, les dije que el 22, ¿verdad? Y empecé el 24. Ok. 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer y habla de una autoridad delegada por Dios en el funcionamiento correcto del diseño del matrimonio. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Hay un solo cuerpo y es la iglesia. Verso 30 vuelve a afirmar, porque somos miembros de su cuerpo. Del cuerpo, ¿a qué cuerpo se refiere? La iglesia. Y nos llama miembros de ese cuerpo. Debemos afirmar algo, hermanos, al entender esto. Que hay un solo cuerpo quiere decir que no hay cristianos de segunda clase. Somos parte de un mismo cuerpo. Por la obra del Espíritu fuimos agregados a ese cuerpo. No hay una iglesia africana, no hay una iglesia asiática, no hay una iglesia anglosajona, una iglesia de blancos y una iglesia de negros.
No hay una iglesia de pobres y una iglesia de ricos. No hay una iglesia de profesionistas y una iglesia de personas que no fueron estudiadas. Todos somos parte del mismo cuerpo y debemos entender esto, hermanos, para preservar la unidad de la iglesia. No hay acepción de personas. De hecho, un pecado que Santiago alarma y que reprende en su carta es: ustedes hacen acepción de personas, le dice a la iglesia. Porque entra por la puerta alguien con anillo de oro, eso implicaba alguien con autoridad, con vestidos lujosos, y le dicen: ven, siéntate aquí en el mejor lugar. Y entra un andrajoso, ¿verdad? Y llega a la iglesia y: no, tú quédate ahí atrás, debajo de mis pies, en donde yo pongo los pies, ahí siéntate. No hay diferencia, hermanos. No hay cristianos de segunda categoría. No se debe diferenciar en la iglesia acerca de las capacidades de las personas. Yo soy el pastor, pero soy parte del mismo cuerpo. Yo no soy superior a ninguno de los demás. Así como el más nuevo y que quizá digamos, bueno, que menos activo dentro de la iglesia, sigue siendo miembro del mismo cuerpo. Si tú tienes alguna ocasión, oportunidad de ir a alguna ciudad, quiero decir esto como a manera de consejo también. Si tú tomas vacaciones y vas a estar fuera, sería bueno para ti que te des la oportunidad de visitar alguna otra iglesia en aquellos lugares. Si vas a estar por allá un domingo, por ejemplo, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque donde puedas estar es probable que haya una iglesia. Ahora vas a entrar y vas a escuchar que están enseñando y vas a entender y vas a ser misericordioso, y si es necesario te vas a tener que apartar si es algo que no concuerda con Cristo. Pero ve. Bueno, pastor, pero por ejemplo en una playa allá, ¿qué iglesia puede haber en esos lugares tan remotos? Ve, porque vas a ver hermanos que quizás sin un calzado y caminando durante horas llegan y tienen al mismo Señor en su corazón. Y vas a gozar con ellos y vas a aprender a entender que hay un solo cuerpo. No hay cristianos de segunda categoría. No hay espíritu inferior en personas. Somos un mismo cuerpo. Ahora te das cuenta por qué debemos vivir como conviene. Debemos preservar esa unidad y entonces tolerar todas esas diferencias y amarnos y ayudarnos unos a los otros. ¿Qué pasaría, hermanos, si un día la iglesia se muda? Ya tengo mis planes, ¿verdad? Y los hermanos tiemblan. Y nos mudamos por allá por díganme una colonia lejana. Sí, yo no conozco muchas colonias. Ande, ¿ya le gustaría, hermana? Muy bien, vamos a considerar. La Campesina, ¿dónde queda acá para la salida, verdad? O cualquier otro lugar por allá, hermanos. Y allá es donde vamos a ir. Pastor, yo voy a buscar una más cerquita. Bueno, eso luego lo hablamos, ¿verdad? Pero allá, y entonces creyentes de colonias muy lejanas comienzan a acercarse allí. Y nosotros vamos y estamos quizá acostumbrados a ir guapos a la iglesia y todo eso. Y cuando entren personas así, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No son creyentes de segunda categoría. Es un solo cuerpo. Mezclados allí, pescadores, mezclados publicanos, adinerados. Cristo les amó por igual y les guió y les enseñó por igual. Y les dijo: ustedes son mis ovejas. Un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo, dice el texto en Efesios, seguimos Efesios 4, estamos hablando de la unidad en el Espíritu, porque dice: hay un solo cuerpo. ¿Y cómo fuimos agregados? Por medio del Espíritu, cuando vino a nosotros, cuando creímos el Evangelio, un solo Espíritu. Cada uno de los que han creído el Evangelio poseen el Espíritu Santo y son habitados por Él, convirtiéndose cada creyente en templos individuales del Espíritu Santo. Esto es lo que afirma 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Lo vemos, por favor. 1 Corintios 3. Cada creyente, templo individual del Espíritu Santo. Por eso debemos velar nuestra santificación. No saben, dice el apóstol Pablo, ignoras que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son.
Hay una habitación de parte del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando habla también acerca de la fornicación, y habla de un pecado personal, él dice, ¿acaso vas a hacer tu cuerpo miembro, dice, con una prostituta? Está poniendo ese ejemplo. ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en ti, el cual tenéis de Dios, y que no te perteneces a ti mismo. Hay una habitación del Espíritu en cada creyente, pero de manera colectiva, la iglesia es el cuerpo de Cristo, edificio que es habitado por el Espíritu Santo. Ese edificio, lo habla Efesios 2, es como un edificio, una edificación formada de piedras vivas. Hemos cantado algo acerca de eso, que se refiere a cada creyente que está siendo parte de ese edificio, cambiando el ejemplo del cuerpo a un edificio en donde es la morada del Espíritu Santo. Ese edificio va creciendo. ¿Por qué va creciendo? No solo porque hable de madurez, sino habla de que se van añadiendo a lo largo de la historia los nuevos creyentes. Entonces, tanto de manera individual como de manera colectiva, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y es por la acción del Espíritu Santo que ese cuerpo ha llegado a ser en realidad. Estamos en Corintios, lea un texto más, capítulo 12. 12:13. Les pido que ustedes lo tengan. Ahora esperemos a que lo tengan todos. Y los que no lo hayan y hacen trampa también pueden leerlo aquí adelante, fuerte. ¿Listos? Primera de los Corintios 12:13. ¿Qué dice? ¿Ves en énfasis? Un mismo espíritu, un mismo cuerpo. Todos, sin importar, esclavos o libres, sin importar. Ya hemos hablado de eso, cómo el Imperio Romano quería destruir la sociedad cristiana porque eso iba en contra de su sistema de estatus sociales. Perjudicaría su sistema de estatus sociales dentro de su gobierno. Y atacaron a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los esclavos eran pastores y los líderes y jefes del mundo eran simplemente siervos dentro de la iglesia. A ellos creo que no les importaba, pero así es como funciona. Un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Es por el espíritu que hemos llegado a ser agregados a ese cuerpo. Ahora, esto habla del bautismo espiritual. ¿Notas? Ya lo habíamos mencionado. Porque por un mismo espíritu fuimos agregados o fuimos bautizados en un solo cuerpo. Este versículo nos habla, hermanos, de la obra del espíritu. Un cuerpo, un espíritu, y luego dice una misma esperanza de su vocación. La unidad en el Espíritu implica que cuando el Espíritu nos ha sido dado, se convirtió, como decía John MacArthur, el anillo de compromiso dado por Dios a ti, que te garantiza que te cumpliré lo que te he prometido, la herencia. ¿Cuál es ese anillo que cierra ese compromiso y permanentemente? El Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ve conmigo Efesios capítulo 1. La unidad en el Espíritu, un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. Efesios 1:13. En Él también ustedes, nota, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cuál es este? El evangelio de su salvación. Y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ese es el anillo de compromiso, que es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. En pocas palabras, y no porque todo lo demás es importante, pero cuando se nos da el Espíritu es la garantía de que recibiremos la herencia. Un solo cuerpo, un solo espíritu y una misma llamado y herencia, esperanza. Todos estaremos, hermanos, en el mismo cielo. ¿Sabes? A diferencia del infierno, creo yo, el infierno tiene grados. Dice la Escritura que de acuerdo a sus obras,
el Señor los condenará por la eternidad. Debemos reconocer que hay gente que ha sido menos, no sé, sus pecados quizá menos grotescos y otros más grotescos. Todos irán al infierno, pero creo que en la justicia de Dios hay grados en ese infierno. No así en el cielo. No estarán los del cielo de la planta baja y los del cielo del, ¿cómo se le llama a la habitación última mera de un hotel? Penthouse, ok. No, yo en el penthouse y allá mi hermano Jorge allá en el estacionamiento. No, en el cielo y la esperanza que tenemos, la herencia que hemos recibido, no tendrá grados. Tenemos una misma esperanza, hemos sido llamados a una misma esperanza. Junto con esta esperanza, también tenemos una vocación. La esperanza de nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestro llamado? Ser santos y sin mancha, transformados a la imagen de Cristo, y eso se llevará a cabo de manera plena cuando le veamos cara a cara. Diferente entre uno y otro, no habrá. Uno misma. Mismo cuerpo, mismo espíritu, misma esperanza. Y luego, ve conmigo, estamos viendo estos versículos uno por uno. Versículo 5. Ya hablamos de la unidad en el Espíritu. Ahora, la unidad en el Hijo. Mira, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La unidad en el Hijo, un solo Señor, hermanos. No hay otro medio por el cual una persona pueda ser salva si no somete su vida al único Señor y Salvador, y el cual es Jesucristo. No hay otro medio. Leamos Hechos capítulo 4, verso 12. Cuando Pedro está predicando, las primeras predicaciones ya como creyentes, como cristianos quiero decir, la iglesia en su funcionamiento ahí, les da este mensaje a la gente que los escuchaba. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Señor, y ese Señor es nuestro Salvador Jesucristo. No hay otra manera. Nadie puede ser salvo por buenas obras, nadie puede ser salvo por una iglesia, nadie puede ser salvo por seguir a un líder, nadie puede ser salvo por los padres, nadie puede ser salvo. Solo hay un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Pero dice que es Señor. ¿Qué término es este? Curios, amo. Cuando tú viniste a Cristo, viniste a un amo, y tú como un siervo. ¿Lo has comprendido así? Esa ha sido una lucha, hermanos, permanente en la fe de muchas personas, por la predicación de la palabra de una manera quizá distinta, solo lo voy a decir así. Que Jesús está a mi disposición. No, ¿sabes cuándo fuiste unido a esa unidad por el Espíritu Santo? Cuando creíste en un Señor, al cual estabas dispuesto a rendirle tu vida. Ahí fue cuando tú fuiste salvo. Un solo Señor. Entonces, si solo hay un solo Señor, que es Jesucristo, dice el texto, Efesios 4, si me haces favor de estar al pendiente ahí, ponle un dedo ahí o un separador si tienes, y regresa rápidamente conmigo. Pero dice entonces en el verso 5, un Señor, una sola fe. Si solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, esa sola fe se refiere a la enseñanza estructural de quién es Jesucristo, que tiene como base el Evangelio. De hecho, se refiere no a la fe de creer en un aspecto, sino se refiere a lo que debes creer. Y es única, una sola fe. No es válido creer lo que tú quieras y pensar que eso va a ser válido delante de Dios. Hay una sola fe, es decir, un solo conjunto de doctrinas para que tú puedas ser salvo y te relaciones con Dios. Una sola fe. Hablando de esto, Judas, ve conmigo por favor, al medio hermano del Señor Jesucristo.
Uno de aquellos que dice la Escritura, ni aun sus hermanos creían en él. Era este Judas, el otro era Santiago. Y Judas, ya habiendo creído en el Señor y convirtiéndose en un predicador del mismo Señor Jesucristo, escribe esto a las iglesias o a una iglesia en particular. Mire versículo 3, Judas 3. ¿Listos? Amados, le habla a los creyentes, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he tenido o he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Mira, Judas en este versículo dice que él tenía una intención cuando comenzó a escribir la carta. Su intención era, yo quiero escribirles acerca de la común salvación que tenemos, y quizá era una carta como de ánimo en medio de las dificultades que se estaban presentando. Pero dice, pero tengo que escribirles acerca de otro tema. Me parece importante que esto no lo puedo dejar pasar. Yo quería escribirles acerca de esas bendiciones y común salvación, pero siento la necesidad de escribirles y exhortarles a que luchen ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es decir, el conjunto de enseñanzas que nos habla la Escritura estaba siendo tergiversada. Y dice, tienen que luchar como iglesia para contender por las doctrinas que una vez nos fueron enseñadas. ¿Quiénes las enseñaron, hermanos? Cristo. Y después, los apóstoles. ¿Y quiénes las escribieron? Guiados por el Espíritu y supervisados en un sentido por los apóstoles. El Nuevo Testamento. Tenemos que luchar porque lo que enseñamos y creemos sea realmente una verdad bíblica, escritural. Le llama por la fe que nos fue entregada a los santos. Se refiere al cuerpo de enseñanzas revelado en el Nuevo Testamento, cuya base es el Evangelio. Nuestra fe en realidad es el contenido de la palabra revelada por Dios. Si hay un solo Señor, ese Señor dejó una palabra, hay un solo Señor, hay una sola fe y entonces un bautismo. Ahora, hoy en esta predicación, pastor, usted dijo que hay dos: bautismo en el Espíritu y bautismo en agua. ¿De a cuál se refiere? Recuerden, está hablando de la unidad ¿en quién? No en el Espíritu, eso ya lo referimos en el pasaje anterior. Está hablando de la unidad en Cristo o en el Hijo. ¿A qué bautismo se refiere? Es el acto mediante el cual el que ha creído en el Señor cuando escuchó esa fe, que son las enseñanzas bíblicas, por medio de esa fe revelada en las Escrituras, ahora decide identificarse con ese Señor Jesucristo públicamente, y la manera de identificarse es el bautismo en agua. Para la iglesia de los primeros siglos era sumamente importante el bautismo en agua. ¿Por qué, hermanos? Porque esa era la confesión pública de que he creído en Cristo. Cuando una persona rehúsa bautizarse, era tomada y considerada como no ha creído. Así de sencillo. No era necesario un curso de discipulado, no era necesario 5 o 6 meses para que se bautice. Era la confesión pública de que he creído las verdades que ese Señor ha dicho, que es el Señor Jesucristo. Entonces yo decido bautizarme. Ahora, piensen en esto, hermanos. Entendiendo estas cosas, ¿puede un niño bautizarse? Bien, si es la confesión pública de que yo me vinculo con Él porque he creído lo que Él enseñó, Cristo, un niño no puede hacerlo. En ese aspecto, entonces, hermanos, el bautismo era la identificación con ese Señor. Un solo Señor, una sola fe. ¿Y eso a qué te lleva? A un solo bautismo. Hermanos, yo sé que hay muchos que han luchado con la situación del bautismo. Han luchado en su corazón en decir, es que yo me bauticé, y si no me bauticé, y si me bautizo, y si no me bautizo. Bien, respóndete a ti mismo. ¿Entendiste quién era ese Señor? Es decir, ¿comprendiste esa fe que fue dada? ¿Comprendiste el Evangelio del Señor?
después de eso te bautizaste. Si cumples esta fórmula, adelante. Porque es un solo bautismo, tu declaración de que te sometes a ese Señor. ¿Sí se entiende? Entonces, es la unidad con el Hijo. Y eso ha sucedido y sucede y debe suceder en todos los creyentes. Debo explicar brevemente el por qué doy un curso de discipulado antes de bautizar a alguien. Y la razón es que venimos de un contexto equivocado de bautismo. Ellos no. Ellos entendían, como judíos, la mayoría, entendían que el bautismo, o de donde surgió, entendían que el bautismo representaba un lavamiento. Pero ahora, en el contexto católico, el bautismo es una obra de salvación. Los creyentes del primer siglo entendían que el único medio de salvación es Cristo. Y después les decía Cristo, bautízate. Y lo hacían. Es por eso que a veces tenemos que explicar, pero ¿es una condicionante? No. Si en el día del servicio de bautismos estamos predicando el Evangelio y alguien dice, yo he creído en Cristo, espérate, ¿no te puedes bautizar? No, realmente no habría obstáculo. Habría que bautizarlo, porque está declarando, he creído en Cristo. Tu bautismo representa eso. Y por último, regresa por favor a Efesios. La unidad en el Espíritu, la unidad en el Hijo. Esto acontece en todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, los creyentes. Y por último, la unidad en el Padre. Mira lo que dice el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La unidad en el Padre. En este verso, el apóstol se refiere al clímax de la unidad. Un solo Dios. Esa frase, hermanos, es una frase que proviene del Antiguo Testamento. Fue la manera en que los primeros entendieron que era Dios y la manera en que Dios se reveló. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Léanlo ustedes, por favor. Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4. Y después regrese, por favor, conmigo a Efesios. Un solo Dios. Deuteronomio 6, 4. Mira, esta es la verdad que afirmaba los creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Jehová uno es. Esa es la verdad que le fue revelada y que entendían los judíos del Antiguo Testamento, que es un solo Dios. Pero ahora, la revelación que ha sido progresiva y que ahora nos muestra todo un panorama más amplio, nos enseña que en la revelación del Nuevo Testamento, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esa triunidad. Un solo Dios en tres personas. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque las mismas características del Padre, en su esencia, en su nombre, en su santidad, en su perfección, en su sabiduría, en su poder, son las mismas características presentadas en el Hijo y son las mismas características presentadas en el Espíritu Santo. Hay una triunidad, que de ahí viene la palabra Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Y hermanos, la iglesia ahora afirma lo mismo. Hay un solo Dios. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una falsa enseñanza al inicio de la iglesia es que Cristo no era realmente Dios, que era un hombre. Esto lo siguen conservando algunas sectas como los mormones. Ellos dicen que Cristo es como nuestro hermano mayor, pero que no es Dios. Los testigos de Jehová enseñan que el Señor Jesucristo es inferior al Padre, que no puede tener las mismas características. Y de esta manera niegan que Dios es uno. Un solo Dios, tres personas. Pero no solo dice eso, dice un solo Dios y Padre. Esta es la idea fundamental en las Escrituras acerca de la divinidad. Es un Padre creador, sustentador, que cuida y gobierna su creación. Hay una relación entre la divinidad y la creación y es considerado un Padre porque Él es el creador y sustentador de todo. Pero
Fundamentalmente, al decir un Padre de todos, enseña cómo Dios se ha relacionado con un grupo de personas. Recuerda de quién está hablando. Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él es Padre de ese cuerpo. Dios se ha relacionado con ese grupo de personas de las cuales Él es su Padre. Y la idea de esto es que hay una familia. Él es el Padre y nosotros los hijos. En una unidad que es perfecta. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 18. Ya pasamos por ahí, pero hay que recordar. Dice el versículo 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, esclavos y libres, lo que tú quieras, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Hay una relación de padre e hijos. Nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Conoces Juan capítulo 1, verso 12 de memoria? Mira lo que dice, por favor. Y si no, memorízalo. Juan 1:12, distintas versiones, pero voy a leer la que tengo yo en mis manos. Mira, ¿de quién es padre? ¿Lo tienen allí? Ok, hágame favor de algo. En mi costumbre, lean el 11 por favor, ustedes. El 11 por favor. ¿Qué dice, hermanos? Ok, nuevamente, otra vez, 11, fuerte. ¿Dice? Cristo fue rechazado. ¿Sí? Cristo fue rechazado. No fue creído que Él era el que decía ser. Pero mira el 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo a ellos. Es decir, a los que creen en su nombre. Solamente Él es Padre y sus hijos, su familia, son los que han creído en Él y le han aceptado, los que se han sometido a Cristo como su amo y Señor. Esa es la familia. Él es un solo Dios, un solo Padre y nosotros somos llamados hijos de Dios. Cantábamos, ¿verdad? Y nos gusta esa alabanza que dice, ¿quién dices que soy? Nosotros teníamos ideas distintas, nos decíamos, todos somos hijos de Dios, todos vamos al mismo Dios, todos somos del mismo Padre. Hubo un hombre en esta semana que me decía que le ha pedido al Señor que se lo lleve ya, porque ha tenido dificultades, hay pobreza, hay enfermedad, hay ciertas cosas. Lo que me llama la atención es que él habla como si él hubiera estado en una iglesia. Pero el problema, y ha estado por lo que me mencionó, el problema es que dice, pues todos tenemos un mismo Padre. Y entonces digo, no entendió. Yo le dije a él claramente, mira, usted está pidiendo que se lo lleve el Señor, pero usted cómo sabe que está bien con ese Señor. Es que somos un solo Padre. No, usted es pecador y si muere y va al infierno, imagínese, 70 años de pobreza o la eternidad en el infierno. No puede comparar. Necesita venir a Cristo. No, solamente Padre de los que han creído. Y entonces termina con esto, regresa a Efesios y también debemos terminar. Efesios capítulo 4. Hablamos de la unidad en el Espíritu, la unidad en el Hijo y estamos en la unidad en el Padre. Y mire lo que dice el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esto solo se cumple en su pueblo. Y déjeme explicar a qué se refiere. Sobre todo, por todos y en todos. En primer lugar, sobre todos implica que Él es soberano. Hermanos, Él gobierna sobre ti. ¿Entiende? No importa las pastillas que te comas. No importa el esfuerzo que tú hagas. Él sigue gobernando. Si quieres cambiar tu estado de salud, Él sigue gobernando. Si quieres cambiar tu estado económico, Él sigue gobernando.
Si quieres cambiar tu situación física, si quieres cambiar alguna situación social, laboral o lo que sea, debes recordar que Él gobierna sobre ti. Y Él determina en su sabiduría como un Padre amoroso qué es lo que va a acontecer en nuestras vidas. Cuando no reconocemos que Él gobierna y considero que yo puedo ayudarle o hacerle cambiar en un sentido para que Él se adapte a mi voluntad, estoy olvidando que Él gobierna. Él es sobre mí. Hasta que yo aprenda y entienda y le diga, Señor, está bien, cumple tu voluntad en mi vida. Hazlo. Yo estoy bien. Él es sobre todos. Se refiere a Dios como la autoridad máxima que reina sobre todos. El Antiguo Testamento en el Salmo 97:1 dice, Jehová reina. Cuando Nabucodonosor fue puesto como una bestia literalmente en la tierra y vino a él el entendimiento, dijo, ahora entiendo y reconozco que Él reina sobre los hombres y no hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué estás haciendo? Porque Él reina sobre todos. Como el Dios creador reina soberano sobre toda la creación, como Padre amante, Él es quien da orden y unidad a su familia. Él agrega a la iglesia a los que Él quiere, hermanos. Y tenemos que aceptarnos, amarnos y todo lo que ya vimos acerca de la unidad. Algo más, Él es sobre todos, pero Él es por todos. Él es omnipotente. La influencia de Dios se expresa a través de todos los creyentes en todo lugar. Es la obra de Él a través de todos sus hijos. Él es por todos. La iglesia es la esfera de su acción. Y los que componen la iglesia son los instrumentos de Dios por los cuales Él opera. Hermanos, el poder del Todopoderoso en todos. En todos. Y por último, por todos. Y por último, en todos. Esto habla de la omnipresencia. Dios mora en los creyentes por su Espíritu en una relación personal e íntima. Es esta presencia divina la que da a los creyentes una cohesión, una unidad que no es destruible. Por pertenecer a Cristo, por la fe en Él y ser vivificados por el Espíritu. Hermanos, Él está en todos. La unidad de la iglesia entonces toma esa característica de unicidad porque el Dios Trino está en nosotros y le adoramos y le servimos. Y quiero terminar con esto. Esta unidad plena, llevada a cabo entonces por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una realidad ya en el cuerpo, que es la iglesia, y en cada creyente. Pero recuerda, cada miembro de ese cuerpo es responsable de esforzarse para cuidar, motivar, defender dicha unidad. No por medio de la división y el pleito, no por medio de las pasiones y la crítica, no por medio del juicio y el menosprecio. Por el contrario, estas cosas atentan contra la unidad de la iglesia, sino más bien por medio de vivir como corresponde ser cristiano, por medio de la humildad, abandonando el orgullo, por medio de la misericordia en vez del trato hostil a los creyentes, por medio de la paciencia, abandonando la impulsividad y queriendo tener relaciones sociales con ese pueblo. Por medio del amor paciente y sacrificial en lugar de relaciones humanas en las cuales pienso solo me voy a acercar con los que están bien o con los que me llevo bien. Hermanos, de acuerdo a lo que yo puedo ver, es necesario, lo que la Escritura dice más bien, que luchemos diligentemente y esforzadamente cada uno de nosotros, los que estamos bajo este techo, por la unidad, guardar la unidad de la iglesia y vivir en paz con los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a una gloriosa unidad por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos en pie, hermanos, y unidos, tenemos que seguir adelante. Vamos a orar. Señor, tú lo llevas a cabo por medio de tu Espíritu. Yo te ruego, Padre, que haya deseo en el corazón de los que estamos hoy aquí, por ver en efectivo esta unidad y por cuidar esta unidad como iglesia. Mi Dios,
que estemos expectantes y anhelantes por aquellos que tú seguirás agregando a esta iglesia. No con un ojo de crítica y juicio, esperando quiénes sí son dignos de estar aquí o quiénes no. Señor, eso tú lo determinaste que nadie es digno, pero que tú has amado y tú salvarás y añadirás a tu cuerpo los que tú quieres. Que nosotros, como hermanos, velemos por la unidad que tú has creado a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayúdanos a trabajar, mi Dios, en nuestra humildad, misericordia, paciencia y amor unos con los otros. Que esta iglesia sea una iglesia que realmente sirva para que tú seas glorificado al mostrar esa unidad que tú has llevado a cabo en nosotros, Señor. Transfórmame, ayúdame, porque me falta, Señor, y necesito más de tu gracia. Gracias por tu pueblo, gracias por cada uno de los que están hoy aquí. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.